Hola, ¿qué tal? Comuna 16, sean ustedes bienvenidos una vez más a este espacio Oye Belén desde casa a través de nuestro Facebook Live en Comunicando Belén. Mi nombre es Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y como siempre agradecemos a Ricardo Rojas en la dirección y producción de este espacio y a Juan Camilo Valeta en el control maestro. Hoy en esta emisión vamos a estar hablando sobre algo bien interesante y es historias que cuentan. Esta es una iniciativa con la cual queremos que muchas más personas se apunten a este nombre que yo les acabo de decir, el de reporteros comunitarios, para que todos podamos aprender de diferentes habilidades, dependiendo también, por supuesto, de nuestros intereses, y podamos contar historias desde la palabra escrita, desde la fotografía, desde la radio, desde tantos medios de que disponemos. Ya tuvimos un primer programa en el cual veíamos imágenes que cuentan, un taller en el cual nos hablaron, nuestro invitado Steve J. nos habló sobre las bases de la fotografía, algunos conceptos básicos y cuestiones a tener en cuenta. Hoy vamos a hacer algo similar, pero esta vez vamos al campo de la palabra escrita. Vamos a mirar algunos pasos o algunas recomendaciones para escribir artículos periodísticos, tanto para impresos como para la web. Entonces, para hablarnos de esto, tenemos a una compañera de nuestro equipo de Comunicando Belén. Ella es comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia y tiene muchísimos años de experiencia en el campo de la escritura y también, por supuesto, de la comunicación y el periodismo. Les estoy hablando de nuestra compañera Claudia Tuti Mur, a quien le doy la bienvenida a Oye Belén desde casa. Tuti, ¿cómo estás? Hola Juan, feliz nuevamente aquí compartiendo con todos ustedes. Y también algo muy especial es que desde Comunicando Belén nos interesa mucho esa gente que nos está viendo, esa gente que nos está escuchando, los que comparten con nosotros y los que quieren estar con nosotros y quieren aprender. Entonces, todos estos saberes que tenemos desde Comunicando Belén lo queremos compartir con todos ustedes. Bueno, Tuti, entonces, ¿qué te parece si entramos en materia? Sabemos que tienes una presentación preparada para nosotros, así que le vamos a pedir el favor a Juan Camilo Valeta de que nos la vaya mostrando. Y pues entonces la palabra es tuya. Ya yo iré de pronto metiendo la cucharada y haciéndote preguntas cuando se me ocurran, pero pues creo que el tema está bastante completo. Así que entonces, Tuti, la audiencia te espera. Y Juan, y la cuchara tuya siempre es bienvenida porque yo sé que también te gusta mucho escribir. Ese chismecito se los cuento, que Ujú. Juan es un fanático de escribir cuentos cortos, que yo creo que más adelante también esa es otra oportunidad que podemos tener con nuestros oyentes y hablar sobre los cuentos cortos. ¿Cómo hacer eso? Entonces yo creo que vamos a hacer también eso, Juan, y ya aquí lo estoy comprometiendo con todo, ¿cierto? Listo, de una. Vamos para esa. Bueno, vamos. Entonces, Juan, Camilo Boleta, vamos entonces a entrar en materia para que le contemos a todos nuestros oyentes cómo son esos pasos para poder escribir un artículo periodístico. No solamente tiene que ser la perfección en el artículo periodístico, sino que vamos a escuchar esos pasitos que nos van a servir esos tipsitos para todos los que quieran escribirnos y ser parte de Comunicando Belén, esos reporteros comunitarios de los que habla Juan. Entonces, para escribir un artículo, lo más importante es que llamemos la atención del lector. Ese es el punto principal. Eh, y que nos dediquemos constantemente a leer. Eso es básico, 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 porque para poder escribir hay que leer mucho. Desde ahí aprendemos también la ortografía, la forma de redacción. Entonces, no solamente es escribir bien, sino que hay que pensar en la información, en el enfoque, en el tono, en la persona que le vamos a escribir, en qué estilo. Entonces, es toda una secuencia y eso es lo que vamos a desglosar en este momentico. Entonces, ¿cuál va a ser ese primer paso? El primer paso entonces sería que Juan Camilo nos pase la diapositiva para que mostremos cuál es eso. Entonces, el primero sería elegir un buen tema. ¿Cómo podemos elegir un buen tema? Un buen tema se puede elegir pensando en qué le puede gustar al público, qué está de moda, qué se está escuchando, qué música, qué noticia hay pendiente. Incluso en una conversación con amigos le puede surgir un tema, en un bus. A mí me gusta mucho cuando voy en los servicios públicos, que es lo más útil para escuchar y encontrar historias. Entonces, ¿uno qué hace? Uno empieza a escuchar las conversaciones de la gente a veces se queja, no, es que los servicios públicos están muy costosos y me pasó esto. Esa es una historia que te puede servir, esa es una fuente, ese es un tema. Con los amigos conversando, que a este le gustan mucho los autos, entonces pueden investigar un artículo sobre autos.
Tuti, Entonces, perdóname una pregunta. sí, Con Juan. respecto a esto del tema, tú estabas hablando que sean cuestiones de actualidad, cuestiones que sean noticiosas, que tengan ese valor noticioso. ¿Tú recomiendas que las personas también investiguen en Internet tendencias de Google, tendencias de Twitter o en los otros medios también de qué se está hablando? ¿O prefieres que más bien los temas sean capturados de maneras más orgánicas como esta del bus? Lo que pasa es que esa es una fuente. Para escribir un artículo, especialmente que sea periodístico, lo importante es confrontar varias fuentes. Y en esas fuentes también está la Internet, o sea, está el Google, porque en Google obviamente escriben también personas, tanto noticias fake, o sea, noticias falsas como noticias verdaderas, entonces hay que confrontarlas, hay que también buscar en los libros, obviamente, en las revistas, buscar a las personas encargadas de los temas específicos, por ejemplo, si es un tema científico, entonces hay que buscar de pronto el médico o buscar la empresa, buscar, ojalá que siempre contrasten las noticias, o sea, uno que esté en pro, otro que esté en contra y confrontar las fuentes, o sea, eso es lo más importante, pero también esa orgánica para mí es como la primera, porque es la que te va a dar idea de qué quieres escribir. Si yo escucho la gente, que le duele, que le afecta, que le gusta, que le emociona, ahí puedo buscar los temas. Y también en Google, o sea, qué está de moda. Y hay que darle el toque especial para poder capturar a esos lectores, porque ahorita, como estamos en esta pandemia tan encerrados, entonces es importante captar la atención de los lectores y ahora nos volvimos unos lectores extremadamente rápidos y de tipsitos, o sea, ahorita las noticias tienen que ser muy llamativas, entonces eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a aprender también a hacer ese tipo de noticias. Muy bien, Entonces, entonces, ¿el siguiente paso cuál sería, Tuti? Ya que tenemos el bueno, tema definido. si ya elegimos el tema, entonces vamos a ese punto que es el de la investigación, que es el que estamos hablando ahorita, Juan. Entonces son varias fuentes, varios puntos de vista, que era lo que les mencionaba, y lo más importante es contrastar siempre la información, o sea, no se pueden quedar con una sola fuente ni con una sola información, ni como estaba diciendo Juan, o sea, todo lo que me encontré en Google es verdad, no siempre. Unas veces sí, por eso es importante siempre contrastar y encontrar la información en todas partes. Otro punto importantísimo cuando se va a escribir un artículo periodístico es conocer el público, a quién se le va a dirigir, para quién se va a escribir, qué se le va a escribir. Entonces, dependiendo del público, uno identifica pues la forma del lenguaje. Porque si vamos a tener unos chicos jóvenes, vamos a escribir para jóvenes, vamos a escribir, no sé, sobre bicicross, por ejemplo, por decir algún deporte que es para jóvenes, el lenguaje va a ser diferente, puede ser un lenguaje más informal, más cercano, incluso no puede hasta tutear que no se utiliza con los adultos. Si es otro tema, el que se elige otro público va dirigido a la noticia, digamos, va a ser un tema científico o un tema político. Obviamente, pues no quiere decir que eso excluya a los jóvenes, pero ya sería un lenguaje diferente, o sea, un lenguaje que puede pronto incluir unas palabras más técnicas. Incluso eso también es importante, Juan, que cuando vayamos a escribir artículos específicos de temas específicos, hay que consultar bien las palabras, hay que utilizarlas bien, saber cómo se utilizan. Y para eso, básico, diccionario. Uno debe tener el diccionario a la mano, especialmente el de la RAE, pues que es el de la Real Academia de la Lengua, que es el que nos guía. Incluso ya pues hay aplicación que la podemos cargar en el celular y cuando uno tiene duda de una palabra, la busca. Entonces, en esas palabras científicas es muy importante saber cómo se utilizan y para eso es los expertos. Entonces, eso es básico, conocer entonces para quién vamos a escribir y qué le vamos a escribir. Bueno, ya cuando tengamos definido para quién, que vamos a elegir el tipo de lenguaje, hay que empezar en el título. El título también es otro punto que a veces a la gente, incluso a mí, les confieso, también se me hace difícil porque el título es como si usted fuera a bautizar un hijo. Es buscarle el nombre a alguien o es ponerle el nombre a la mascota que uno piensa, ay, ¿cómo la vamos a llamar? Lo mismo puede pasar con el título. Entonces, una clave para el título es que debe llamar la atención. ¿Y cómo se puede conformar el título? En el título, la idea es que vaya la historia de lo que vamos a contar o la noticia resumida, o sea, que el título resuma todo lo que estás contando. Por ejemplo, una idea puede ser, ahorita que estamos en pandemia, un título que creo que lo vi por ahí en El Espectador decía, restricciones para viajar a Inglaterra afectan
a la comunidad latina. Entonces, ya en el título que está ahí, está completo. Entonces ya sabemos que afectan a los que vayan a viajar, afectan a la comunidad latina que vive en Inglaterra y estamos hablando por el tipo de la pandemia. O que los contagios globales han aumentado un 50%. A nosotros como lectores nos encantan, Juan, te confieso, nos encantan las estadísticas. Eso es básico, es un tip ideal. Utilizar estadísticas a nosotros nos gusta. Que el 20% de los hombres son infelices. ¡Wow! ¿Cómo así que el 20%? Entonces, eso ya de pronto te puede animar a la lectura, eso es un título. Y las estadísticas son básicas y se deben utilizar. Es un buen consejo para dejarla. Juan está levantando la mano. Sí, Tuti, es que tengo una pregunta con respecto a los títulos, porque tú estás hablando de que son una herramienta para llamar la atención de nuestro público y a la vez pues son el nombre que le vamos a dar al artículo. Lo que no se nombra no existe. Ese es un principio de la narración que podemos también adaptar acá. Pero con respecto a los títulos, Tuti, yo me he encontrado muchas veces en Internet, y esto me frustra muchísimo como lector, que el título me ofrece una cosa y cuando voy al contenido, eso no está reflejado, o por lo menos no del todo. Esto es lo que en Internet se conoce como el clickbait, que es una práctica en la cual me engañan con un título que no está sustentado en el artículo para ganar clics, para que las personas vayan entrando allí, podríamos decir, con publicidad engañosa o con ¿qué te digo yo? Como engañando, sí, realmente, Sí. a los lectores. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomiendas tú para los títulos, para que nuestro texto sí responda a esa promesa que hacemos desde el nombre? Juan, ahí lo único que hay que hacer, o sea, es ser respetuosos con el lector. Yo sé que eso pasa, así como pasa con las noticias falsas, pasa también con los titulares falsos. Y he caído también, te lo confieso, leo el titular más magnífico y empiezo a leer y son como 20 pantallazos para llegar y nunca se llega a la historia que lleva el título, o sea, nunca aparece. Entonces yo lo que hago es cierro, cancelo la noticia y obviamente pues esa página o esas, leo al menos pues quién es el que produce la página y no lo vuelvo a leer. Eso es muy fácil de caer, se va a caer porque como saben que la gente ahorita lee por los títulos porque somos consumidores ya ávidos y rápidos por tiempo, entonces están aprovechando ese tipo de noticias, perdón, de títulos para atraer a la gente, pero igual nos toca decidir a nosotros como lectores qué leemos y qué no leemos, y nosotros como escritores es pensar en el respeto hacia el lector, que nosotros sabemos que vamos a hacer noticias verdaderas desde títulos verdaderos, que es lo que hacemos acá en Comunicando Belén. Bueno, entonces íbamos en el título, bueno, ya pasamos el título, ya sabemos que la idea es que ese título refleje lo que vamos a escribir, que esté compactado todo, la idea para que pueda atraer a ese lector, porque ya les estaba diciendo que somos lectores pues rápidos. De ahí, ¿qué sigue? Después de ese título vamos a pasar a la introducción. La introducción debe ser un párrafo también, así como el título, que llame la atención. En este primer párrafo también prácticamente debe ir resumido lo que es la noticia completa antes de desarrollarla, porque el lector, a veces que no tiene tiempo, lee ese primer párrafo, quedó enganchado, le gustó mucho y si, cuando tenga tiempo, entonces puede dedicarse a leer la noticia más amplia, ya con toda la información completa que se la vamos a desglosar más adelante. Pero entonces ese primer párrafo debe ser también muy enganchador, debe también tener lo que llamamos en comunicaciones en la pirámide, ¿verdad? Que es para qué, quién, cuándo, cómo, dónde, o sea, que tenga toda esa información en ese primer párrafo. Que obviamente, ahorita como vamos a ver que es para la web, no deben ser muy largos porque ya sabemos pues que somos lectores rápidos y ahora encerrados en pandemia con mayor razón. Después de esa introducción que es corta, ya sí pasamos a la estructura pues normal de la noticia, que después de ese párrafo empezamos a desglosar la noticia. Entonces ahí es donde especificamos los personajes, describimos los personajes, quién es el actor de la noticia, qué información nos da ese actor, también damos cifras, cómo le gusta, qué no le gusta. Entonces desglosamos toda la noticia. Y cuando ya tengamos todo eso, también debemos llegar a una conclusión.
Esa conclusión es una información final de cierre. Siempre las noticias deben tener un cierre, una escritura debe tener un cierre. La única forma que uno lo quiera dejar abierto es cuando ya sea o no noticia de momento, sino más bien algo como una narración o una historia pasajera o la historia de un personaje, que uno deje unos cuentos suspensivos para que después lo lean, una novelita corta, un cuento corto. Eso sí lo puede dejar uno como un título, una conclusión abierta, pero desde que sea noticia debe ser una conclusión cerrada con una información importante para el público. Entonces eso es como lo básico en una estructura de noticia. Después, cuando vayamos a escribir la noticia, vamos a tener unos pasos que son básicos, unos pasos sencillos, que son, lo primero que hay que hacer es planificar. Siempre en todo lo que vayamos a hacer, es importante la planificación. Entonces, en esa planificación vamos a pensar, ¿para qué vamos a escribir? ¿Para quién vamos a escribir? Que era lo que decíamos inicialmente, pensar en el tipo de público. ¿Y sobre qué vamos a escribir? O sea, en esa planificación ya todo tiene que estar definido. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar, el tema principal de hoy van a ser las mascotas que están encerradas y también están sufriendo estrés en pandemia. Ese puede ser el tema, por decir algo. Ya después, entonces, el segundo paso es ir a la redacción. Ya en la redacción vamos a tener una lluvia de ideas. Lo importante es que siempre tengamos a mano, aquellos que somos pues a la antigua, papel y lápiz, como Juan y yo, o los más ávidos que pueden ser de una en el computador. Pero entonces, cuando usted ya tiene la idea, entonces empieza a escribir así, lo que se le venga rápido en la cabeza, sin pensar en que lo estoy escribiendo mal, lo estoy escribiendo perfecto, no. Escribir, que sea una lluvia de ideas, lo escribe. Ya cuando haya llegado a ese punto, entonces empieza uno a seleccionar las ideas más importantes. Esta me parece interesante, esta está bien, ya organizo entonces las ideas, las estructuro y teniendo esa lluvia de ideas, ya redacto el artículo, porque entonces ya planifiqué que ya tengo mi título, tengo la introducción y empiezo a redactar. Entonces le hago la introducción, el cuerpo, el título. Cuando ya termine, entonces hay que hacer una revisión. Es básico, importantísimo. Siempre hay que revisar antes que un artículo se vaya al aire, se vaya a prensa o se vaya a la internet. Entonces, Tuti, perdón, dime. con esto de la revisión, ¿tú crees que es pertinente que lo revise el mismo autor del texto? Es decir, si yo escribí mi artículo, que sea yo mismo quien lo lea y lo revise, o recomiendas que más bien, si se tiene la posibilidad, por supuesto, lo revise otra persona. A mí me gusta hacer una primera revisión yo antes de enviarlo. Y también me gusta que la haga otra persona porque por lo general otra persona tiene una visión diferente y no puede estar, una vez está viciado de pronto con una idea clavada, entonces a veces uno no ve sus propios errores, sino lo que le gusta. Entonces a mí sí me gusta que otra persona me revise, a veces a uno se le pasan los tips o una mala ortografía o un nombre que no está bien escrito, porque eso también es muy importante verificar siempre los nombres de las personas, nombre y apellido, cómo se debe escribir, porque los nombres tienen particularidades en la escritura. Entonces, a mí sí me gusta que revise otra persona después de hacer mi viajecito de la redacción. Entonces, siempre hay que revisar. Entonces, uno, si ve la necesidad de volverlo a escribir, hay que volver a escribir. Si no, entonces ya esa revisión. Importante en la revisión, la estructura de las frases, ortografía. La ortografía es la reina de toda la escritura. Es básica. A no ser que uno cometa un error ortográfico a propósito, que se dan algunos artículos, pero ya no periodísticos, sino literarios. Que eso pues ya tienen ciertas salvedades y se nota pues que es a propósito. Pero cuando es un artículo periodístico sí tiene que ser una ortografía pues estricta, una puntuación exacta, que incluso también más que la ortografía, la puntuación es importantísimo porque la puntuación varía mucho la lectura.
No es lo mismo un punto eh, terminando una frase que el punto en la mitad de la otra. O sea, cambia totalmente una frase, depende de donde se ponga el punto, la coma, y Juan sí, en eso sí que es experto, porque les confieso que Juan también es mi corrector de cabecera, ya también le paso en los artículos, y nos apoyamos mucho como en eso porque él es un buen corrector de estilo, que es diferente pues en estas áreas. Entonces hay que aprovechar siempre, si hay que volver a escribir, entonces se vuelve a escribir, y ya cuando se haya corregido, verificado el texto, entonces uno lo vuelve a leer, la última lectura, y ya se puede publicar. Por ejemplo, yo tengo, desde que no sea una noticia del día, porque hay noticias que tienen que ser rápidas, entonces esa reacción sí tiene que ser rápida, pero si es una noticia que puede dar tiempo para el otro día, yo no la reviso en el mismo instante, sino que yo la escribo, la organizo y la dejo precisamente para que no me pase lo que te contaba Juan ahorita, de ese vicio de que, ay, lo veo y puedo pasar por el error 20 veces y no lo veo. Entonces yo lo dejo, lo olvido, no lo vuelvo a mirar. Entonces ya cuando lo retomo, ya lo miro con otros ojos, porque ya sé pues como en otro momento, en otro espacio, en otra tónica. Entonces esa es una estrategia que uno puede utilizar al escribir. Escribe, guarda y después vuelve y mira y revisa. Entonces eso es como una parte como muy importante. Yo creo que ya pasando entonces pasemos, digamos, a la web, porque de todas maneras es como lo que estamos viendo más en este instante, más que el papel, infortunadamente. Yo soy una amante de la noticia en el papel. Entonces, nosotros sabemos que el lector en la web realiza un escaneo rápido de lo que le interesa. Se navega por muchas páginas, entonces, como nosotros sabemos que el lector escanea, pin, pin, pasa, como decir, pasar de una página a otra, pasa rápido. Entonces, ahí es donde es importante esa titulación y ese primer párrafo que sean enganchadores, que atrapan. Y en la web, lo importante también es que las historias deben ser muy cortas, las noticias deben ser cortas, porque las noticias cortas atrapan más, precisamente por esa rapidez, tenemos la posibilidad de la lectura. Ya si es necesario ampliar la noticia desde que sea muy importante y esté bien escrita, entonces con toda seguridad un lector que esté interesado puede ampliar esa noticia más adelante. Es básico que los párrafos sean muy cortos en Internet. Máximo deben ser de 3 a 4 líneas, porque hay que evitar que el usuario o el lector se canse visualmente, porque de todas maneras las pantallas pues, mmm, producen más cansancio visual. Entonces, como el lector primero lee el titular, pasa el párrafo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer en Internet, ¿qué es? Aprovechar los hipervínculos. Estos hipervínculos, ¿qué hacen? Si yo estoy leyendo una noticia y hay un tema que se relaciona con él, por ejemplo, estamos hablando de las abejas, por decir algo, abejas, entonces un hipervínculo puede ser que te lleve a la apicultura, que alguien puede interesarse, bueno, ¿qué es la apicultura? O sea, tú mencionas ahí la palabra apicultura, pero no, o sea, entonces no hay necesidad de explicar en ese artículo qué es la apicultura, sino que puede hacer un hipervínculo que lleve a otra lectura en otro pantallazo o en otro portal o en otra página que abre acerca de la apicultura. Eso es importante porque entonces lleva a la gente a pasearse o como se dice en internet, a navegar de un lado a otro, de una página a otra buscando. Entonces es importante esos hipervínculos para que la gente descanse. Eh, También es importante romper la estructura eh, lineal de los textos, incluyendo imágenes, lo que les dije, el hipertexto, imágenes, podcasts que son importantes, los videos. Ahora es importante, en todos esos artículos tenemos toda esa posibilidad que no se tiene en el papel. Entonces, en una noticia, si pones un video, entonces la gente de pronto no te lee el artículo, pero puede ver el video. Otra persona puede ser que no tenga tiempo de ver el video porque va en el automóvil, va caminando, puede escuchar el podcast, entonces escucha la noticia. Entonces, al lector hay que darle todas las posibilidades, tanto de lectura como de escucha, de leer, de escuchar. Entonces,
Ahora, eso es demasiado rápido, hay que darle un descanso visual, eso es importantísimo. Y le recalco mucho, los párrafos deben ser corticos y pues no sé, Juan, si hay otra cosa que sea pues como más importante. De todas maneras, estos son como unos tips corticos, básicos. A nosotros nos gustaría que todos los que nos quieran escribir o que quieran ser parte de Comunicando, incluso nosotros ya tenemos pues muchos chicos que nos escriben para nosotros y nosotros lo que hacemos desde Comunicando Belén, incluido Juan, es que nosotros les ayudamos con esa parte de corrección, de redacción, porque nosotros tenemos a veces el estilo de escribir como lo hacíamos en el colegio, los párrafos todavía súper largos y las historias extensas. Entonces, a través de esa puntuación de ir acortando los párrafos, irlos haciendo más pequeños, de 3, 4 líneas, ir partiendo y se hace la lectura mucho más agradable. Entonces, rico que todos los que nos quieran escribir participen y si tienen alguna otra duda, ya saben, diccionario en mano, básico, importantísimo, diccionario en mano. Todo lo que quieran consultar, nos pueden escribir a Comunicando Belén. Ya saben que nosotros aquí en el portal estamos para ustedes, así como ustedes están para nosotros. Nosotros estamos acá porque ustedes hacen parte de Comunicando Belén. Entonces, muchas gracias por estar acá pendiente con nosotros. Juan, si tenés alguna otra inquietud, una duda. Pues sí, tengo un par de comentarios, Tuti. Lo primero es reforzar la idea que acabas de decir de las personas que colaboran con nosotros en nuestro portal y que redactan sus propios artículos, sus propias notas. Estas las pueden encontrar ustedes en nuestra página web que es comunicandobelen.co. Ustedes ingresan allí y van a poder encontrar entonces tanto noticias que tienen que ver con nuestro territorio, la Comuna 16 y la ciudad de Medellín, como estas otras notas que pueden ser incluso de opinión también. No necesariamente tienen que redactar noticias, sino que, por ejemplo, yo soy un estudiante de psicología y quiero compartir con la audiencia de Comunicando Belén un artículo interesante sobre la depresión. Bueno, eso también sirve, también es contenido que nos aporta valor tanto para quienes están haciendo parte de este equipo, porque pues por supuesto mejoran sus habilidades de redacción, como para nuestro público objetivo, que también es muy interesado en este tipo de noticias. Tuti, sí tengo una pregunta más y es con respecto a los materiales de apoyo y a las fuentes que yo consulto. Entonces, si en un artículo para la web yo estoy insertando una imagen o estoy tomando una declaración que dio un secretario de la alcaldía, pero esta declaración la tomé de otra página web o algo así, ¿cómo debo yo referenciar estas fuentes? ¿Cómo debo atribuir el crédito de los autores? ¿O eso no es necesario? No, sí, Juan, eso es importantísimo. Darle siempre los créditos a las personas, a las entidades o a las organizaciones de las páginas de donde nosotros tomamos esas fuentes. ¿Por qué? Porque igual yo soy digamos, yo lo escribí o yo tomé esta fotografía o yo escribí este artículo. Así cuando vaya a la web se haga parte de todo el mundo se puede apropiar de él, pero siempre hay un autor, o sea, alguien que lo ideó, que lo hizo. Entonces es importante darle a esa persona el reconocimiento, el derecho de autor, digamos, en Internet. A pesar de que hay que dar créditos, hay algunas páginas, digamos, en fotos que también las dan gratuitas, hay música que también se ofrece gratuita, pero no tienen el derecho de autor. Pero aquellos que se obliga a que se dé el derecho de autor, hay que hacerlo. Entonces, ya sea una webgrafía que se llama, pues en Internet se llama la webgrafía, decir de qué página se tomó, si hay un autor, si el fotógrafo quien tomó la foto, o si yo tomé una frase específica, un parrafito, hay que ponerlo entre comillas y decir, por ejemplo, escribir tomado de tal parte, tomado de tal persona, o como dice el autor en este libro, o cuando uno también escoge referencias. Entonces sí es importante que siempre se le dé ese derecho de autor a quien se le debe dar y muchas veces por ley se exige. O sea que si estamos acreditando apropiadamente las cosas, nos estamos evitando no solamente problemas legales, que son bastante graves, sino también malos entendidos con las personas pues, que invirtieron su tiempo y su trabajo
en producir piezas que nosotros también estamos mencionando, tanto imágenes como fragmentos de texto, como música, videos, entre otros. Pero tú, Sí, ¿y qué pasa si yo soy el autor de la foto? Si yo quiero acompañar mi nota con una foto que yo mismo tomé, ¿qué puedo poner ahí? ¿O cómo utilizo el pie de foto para eso? no, si tienes el nombre propio o hay quien utiliza un seudónimo, por ejemplo, yo me llamo Claudia, pero yo escribo Tutimur, entonces, por ejemplo, en las fotos yo pongo fotos Tutimur y le puedo hacer tomada dónde, explicar dónde la tomé. Hay algunas personas que pueden ir más allá y a las fotografías, por ejemplo, le ponen una base de agua que es imposible a veces quitársela, entonces esa foto si alguien la quiere tomar o le queda con la base de agua o busca otra fotografía o busca fotografías gratis. Entonces ya dependiendo cómo quiera aparecer, pero si yo quiero parecerla, lo pongo. O si quiero que la foto quede libre, pues también la puedo poner y si la, pues, la dono y no que me interesa que nadie se entere que yo la tomé, es ya decisión pues como personal si quieres dar, lo mismo pasa con los artículos. Hay artículos en los que el periodista o el autor firma con nombre propio, hay quienes firman con seudónimo y hay quienes aparecen autores anónimos, todo dependiendo de lo que se escriba y lo que usted quiera contar y si quiere aparecer o no quiere aparecer. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos un set de herramientas muy interesantes que nos permiten pues animarnos a redactar, a producir artículos, producir noticias y ya saben que en nuestro perfil, perdón, en nuestra página web y también pues de pronto en los perfiles de las redes tienen la posibilidad de que estos contenidos puedan llegar a más personas. Aquí estamos viendo nuestra página web comunicandobelen.co. Ahí tienen la sección de opinión, donde alojamos habitualmente los contenidos que nos proporcionan nuestros reporteros comunitarios, quienes, como ya lo dijo Tuti, pues cuentan con nuestra ayuda para la publicación, pero también para la revisión del artículo, para de pronto profundizar en investigación cuando haga falta, entre otras cuestiones. Aquí estamos como para aprender entre todos y apoyarnos de manera colectiva para que las producciones escritas que nosotros publicamos sean realmente de interés y de utilidad para nuestra comunidad. Tuti, ¿qué te parece si terminamos entonces haciendo como un resumen o un recuento de algunas de las ideas principales que nos has expuesto hoy? Sí, Juan. Antes de llegar a ese puntico, queríamos recordar como lo del inicio, que yo creo que es importante, Juan, que nosotros en Comunicando Belén, o sea, además de esas noticias del día a día, de esas noticias diarias, de esas noticias de inmediatez, también nos gusta mucho, como mencionaba Juan, esos artículos que son importantes no solo por que sean cotidianos, sino porque llenan el espíritu, son de salud, son de animar para la gente. Y nosotros, por ejemplo, a Juan y a mí nos gusta mucho lo que es la parte literaria. Entonces también queremos como invitarlos, vamos a planear más adelante para ustedes esa forma de escribir literaria que les cuento, pues y les confieso, hay que buscar la página de Juan que el día de hoy se las darán. Yo sí no tengo, pero me encanta escribir y Juan también. Entonces, para que miremos también, aparte de la noticia, toda esa historia literaria y todos esos cuentos que nos llevan a expresarnos. Entonces, Juan, ya quedas comprometido para contarnos también como esas pequeñas historias de tu literatura. Que les cuento, o sea, para escribir no necesariamente tienen que ser comunicador social periodista, sino que les guste escribir. Por ejemplo, Juan no es comunicador, ama escribir, es un soñador de la palabra. Entonces, si le gusta escribir, no tiene que ser periodista. Hay que aprender algunos tips, algunas técnicas, obviamente, mirar la ortografía, algunas cosas que sí se aprenden pues, en el periodismo, pero se puede empezar. O sea, si te gusta escribir, empieza a escribir y nosotros acá Comunicando Belén estamos pues como para hacer esa guía. Listo, Entonces, ¿no? hablando Súper de, comprometido, Tuti, entonces, para que hagamos ese programa que yo sé que nos lo vamos a disfrutar muchísimo también y espero que nuestros seguidores también piensen lo mismo. y ya saben que entonces los que escriban en este momento, los que les gusta escribir, manden a Comunicando Belén lo que quieran escribir, que nosotros lo publicamos con todo el gusto y con todo el entusiasmo del mundo. Estamos para ustedes y la página también es de todos. Ahí pueden publicar lo que se les ocurra. Nosotros, obviamente, si hay que hacer algún tipo de corrección, algunos ajustes, antes de publicarlo,
lo mencionamos porque, Juan, siempre que se hace una corrección, que eso me lo preguntaste ahorita, uno le debe decir y contar al autor cuál es el ajuste y cuál es la corrección para saber si el autor la asume o no la asume, porque ya las correcciones también son decisiones propias, porque hay veces que toca cambiarlo mucho, entonces ya el autor decide si lo cambia o no cuando uno lo lleva a un corrector externo. ¿Cierto? Eso es importante pues como saberlo. Entonces, hablando ya pues como ese resumen, ya sabemos que lo importante es elegir bien ese tema. Que ese tema donde lo vamos a encontrar en todas partes. Lo vamos a encontrar en internet, lo vamos a encontrar en la vida real, lo vamos a encontrar en la casa, lo vamos a encontrar con los amigos. Una idea que se te ocurra, una que escuche o la noticia pues inmediata del momento, como en este momento pues que sería la COVID-19, la salud, los servicios públicos, cómo está viviendo la gente durante esta pandemia, el encierro, cómo le afecta, etcétera. Después de elegir ese tema, investigar muy bien qué es el tema. Las fuentes, básico, las fuentes. Nunca, nunca, nunca nos debemos quedar con una sola fuente. Si alguien te contó una historia, siempre hay que buscar el contraste a esa fuente. O sea, lo mínimo son 2 fuentes. Eso es lo mínimo. Pero lo importante es, mientras más fuentes se tenga, es más importante para poder contrastar la información. Conocer el público, saber a quiénes vamos a escribir, si vamos a escribir para niños, si vamos a escribir para adultos, si vamos a escribir para jóvenes, si vamos a escribir para una revista científica, si vamos a escribir para una página cultural. Entonces, dependiendo de eso, va el tipo de lenguaje y el tipo de técnica que vamos a escribir. El título, que ese es otro importante, que es como bautizar a un hijo, ya se lo dije, que da dificultad, pero al final siempre quedamos felices con el nombre y el nombre por lo general siempre queda adecuado al tema que es. Ese título debe contener, ojalá, el resumen de toda la noticia para que pueda enganchar rápido a ese lector y le cuente todo en el título y se emocione y diga, esa historia me interesa, la voy a leer. Ya después de leer va ese primer párrafo que también debe ser enganchador, donde debe contar el qué, el cómo, el por qué, cuándo, qué se hizo, eso es importante. Ya después desglosar y una conclusión. La conclusión es básica para cerrar las historias, ya saben que solamente en noticias se cerran las historias, en los otros temas no es necesario. Y para la web, que sea más corto es básico porque somos lectores ávidos, rápidos y siempre hacemos un escaneo por todas las páginas y por todas las pantallas y depende de ese escaneo, lo que me interesa es lo que voy a ampliar en la noticia. Entonces, ahorita estamos en una competencia de quién es el más leído, quién es el, mucha gente dice quién es el que más like tiene, quién es el que más corazoncitos tiene, entonces hay que ser muy creativos, hay que ser respetuosos con el lector, porque como dice Juan, ese ya es un lector que se pierde si el título no consigue con la noticia, hay noticias falsas. Igual la gente la lee, pero después ya nunca más aparecen. Esos son lectores que se pierden. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que los lectores sigan con nosotros, sigan creyendo y nos sigan leyendo. Entonces los invitamos a eso, a que sean respetuosos con la palabra, con el lector y con ustedes mismos como escritores. Bueno, pues ya saben, la invitación queda abierta entonces a que tejamos estos escritos, estos artículos y que sigamos aprendiendo de este proceso. Es un oficio en el que nunca se termina de aprender, siempre hay una sorpresa. Muchas veces llega de la mano del diccionario porque creíamos que una palabra significa una cosa y cuando contrastamos resulta que no, resulta que significa otra diferente. O lo mismo nos pasa cuando consultamos las fuentes, cuando hacemos la investigación, cuando contrastamos y escuchamos que la otra versión nos aporta información nueva. Todo esto es un proceso de aprendizaje constante y pues lo que tuvimos hoy acá fue simplemente un abrebocas como para antojarnos, para darnos un mapa general, pero por supuesto es un oficio que se aprende haciendo. Nadie escribe bien sin escribir. Entonces, esa es la principal invitación que vamos a dejar en este espacio y pues esperamos que les haya sido de mucha utilidad para que ustedes también se vayan animando. Tomen papel y lápiz o tomen su computador o cualquier dispositivo en el que vayan a escribir y se animen a juntar las palabras, de tal manera pues que podamos tener más artículos de ustedes, que como ya hemos dicho en varias ocasiones, estaremos muy dispuestos para apoyarlos en la corrección, pero también para publicarlos. Claudia Tutimur, comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia, compañera de nuestro equipo de Comunicando Belén, ha sido un placer tenerte acá en este espacio de Oye Belén desde casa y verte de nuevo, que te estés reintegrando a estos programas.
Así, unas vacaciones muy largas, pero ya hay que retomar de nuevo otra vez, aunque eh, no estemos delante de cámaras, estamos detrás, trabajando en nuestras áreas y como dice Juan, escribiendo mucho, ya saben, hay que arriesgarse, hay que disfrutar, como dice Juan, ¿cómo se escribe bien? Escribiendo, no hay que temerle el papel en blanco, que muchas veces gente se para y siempre esa es la frase típica conocida, se asustan, hoja en blanco. Después de que haga la primera rayita, ya empieza a fluir todo, ¿sabes? No le tengamos miedo a eso, hay que arriesgarnos. Así es. Bueno, y aprovecho también, ya que Tuti mencionó ahora lo de mis servicios como corrector de texto, para comentarles que tengo una iniciativa llamada Quirófano de Textos. Aquí lo que hacemos es apoyarles con la revisión, con la corrección o incluso, dependiendo del caso, con la redacción de los textos. Entonces, nos pueden contactar en nuestro Facebook, aparecemos como Quirófano de Textos, en Instagram, @quirófano de textos, o nuestro correo quirófanodetextos@gmail.com. En cualquiera de estas formas nos pueden contactar y pues conversamos, dependiendo del proyecto, siempre pues habrá como posibilidades de negociar, así que ahí les queda la invitación. Hasta acá este espacio entonces de historias que cuentan en nuestro programa Oye Belén desde casa. Como siempre, agradecemos a Ricardo Rojas en la dirección y producción de este espacio y a Juan Camilo Valeta en el control maestro. Hoy también de manera especial a Claudia Tutimur, quien nos ha compartido este conocimiento que ella tiene y pues esperamos que sean recomendaciones muy útiles para todos. Mi nombre es Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y espero leerlos muy pronto. Esperamos que esos textos no se queden solamente como una idea, sino que se materialicen y puedan publicarse con nosotros. Entonces, eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima emisión de Oye Belén desde casa. Hasta pronto.